Vendí mi casa para pagar la universidad de mi nieta. El día de la graduación, su madre me dijo, no vas a subir al escenario con nosotros. Esto es solo para la familia. Sonreí, y entregué la escritura de la nueva casa a la persona que ella más odia. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Nunca pensé que estaría firmando papeles para vender la casa donde crié a mis hijos a los 68 años de edad. Pero ahí estaba, sentada frente al agente inmobiliario, con las manos temblando ligeramente mientras sostenía la pluma. La casa en Maple Street no era solo 4 paredes y un techo, eran 35 años de recuerdos, cada rincón guardaba ecos de fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, y el sonido de la risa de mi hijo David llenando las habitaciones. La decisión no había sido fácil. Durante meses, había visto a mi nieta Perla luchar con los costos crecientes de la escuela de medicina. Había sido aceptada en Johns Hopkins, un sueño hacia el que había trabajado desde los 12 años, pasando veranos como voluntaria en la clínica local y manteniendo calificaciones perfectas. Pero los sueños, descubrí, vienen con una etiqueta de precio que puede aplastar incluso a los espíritus más fuertes. Solo la matrícula son $60,000 al año, había dicho Melanie durante una de nuestras tensas cenas familiares 3 meses antes. Se sentó rígidamente en su silla, sus dedos manicurados tamborileando contra la mesa de caoba que David había construido con sus propias manos antes de que el cáncer se lo llevara hace 5 años. Además de gastos de vida, libros, todo lo demás. Simplemente no podemos permitírnoslo. Había mirado a Perla entonces, viendo su rostro desmoronarse mientras miraba su plato intacto. A los 22 años, tenía los ojos gentiles de mi difunto esposo y la mandíbula determinada de David, pero en ese momento, parecía una niña perdida. Mi corazón se rompió al ver su sueño escapándose. ¿Qué hay de los préstamos estudiantiles?, había preguntado, aunque ya conocía la respuesta de Melanie. Hemos aplicado en todas partes. Las facturas médicas de David destruyeron nuestro crédito. La voz de Melanie llevaba ese familiar tono de resentimiento, como si la lucha de mi hijo contra el cáncer hubiera sido una inconveniencia personal para ella. Además, se graduaría con cientos de miles en deuda. No es práctico. Práctico. Esa palabra había resonado en mi mente durante semanas después. ¿Desde cuándo los sueños habían sido sobre practicidad? Había tomado mi decisión esa noche, acostada en mi cama queen en la casa que de repente se sentía demasiado grande, demasiado vacía. El capital de mi casa era suficiente, más que suficiente, para cubrir completamente la educación de Perla. Significaría reducir el tamaño, mudarme a un apartamento pequeño, ajustarme a una vida completamente diferente a mi edad. Pero ver la cara de mi nieta iluminarse cuando le conté mi plan hizo que cada sacrificio valiera la pena. O eso pensé. ¿Está segura de esto, señora Harrison?, preguntó el agente inmobiliario, trayéndome de vuelta al presente. Es una gran decisión. Esta casa ha estado en su familia durante décadas. Asentí, no confiando en mi voz. La casa había estado en mi familia, David y yo la habíamos comprado como recién casados, pintado cada habitación nosotros mismos, plantado el roble en el patio trasero que ahora se alzaba sobre el vecindario. Pero familia significaba más que solo edificios y recuerdos. Familia significaba asegurar que la próxima generación pudiera perseguir sus sueños. Firmé los papeles con mano firme. 2 semanas después, me encontraba en mi nuevo apartamento estudio, un espacio abarrotado en el tercer piso de un edificio que olía ligeramente a cigarrillos y productos de limpieza. La mudanza había sido brutal, 35 años de vida condensados en este espacio diminuto, la mayoría de mis muebles vendidos o regalados. Conservé solo lo esencial y algunas fotografías preciosas, incluyendo una de la graduación de preparatoria de Perla donde había echado sus brazos alrededor mío, llamándome su heroína. Cuando llamé para compartir las noticias sobre la venta, la respuesta de Melanie había sido típicamente fría. Bueno, supongo que eso es generoso de tu parte, había dicho, como si simplemente hubiera ofrecido cuidar niños por una noche en lugar de liquidar toda mi seguridad financiera para el futuro de su hija. ¿Cuándo podemos esperar el dinero? Ningún gracias. Ningún reconocimiento de lo que esto significaba para mí. Solo el asunto práctico de cuándo podría poner sus manos en los fondos. Transferí el dinero al día siguiente, cada centavo de la venta, menos lo que necesitaba para el depósito de mi apartamento. $437,000, transferidos directamente a la cuenta de Melanie porque,
como había explicado con impaciencia apenas contenida, todas las cuentas escolares de Perla están vinculadas a la mía por conveniencia. La conveniencia, noté, parecía beneficiar solo a Melanie. Esa noche, Perla llamó, su voz burbujeando con emoción y gratitud. Abuela, no puedo creer que hayas hecho esto por mí. Voy a trabajar tan duro, lo prometo. Te haré sentir orgullosa. Ya me hace sentir orgullosa, cariño, había susurrado, lágrimas corriendo por mi cara mientras me sentaba sola en mi pequeña cocina, cenando de un plato de papel porque aún no había desempacado mis platos. Pero conforme pasaron las semanas, algo cambió. Mis llamadas a Perla se volvieron menos frecuentes mientras Melanie las interceptaba cada vez más. Está estudiando, Adriana. La escuela de medicina es demandante. Seguramente lo entiendes. Las palabras eran razonables, pero el tono era despectivo, como si mi deseo de hablar con mi nieta fuera de alguna manera egoísta. Cuando lograba contactar a Perla directamente, nuestras conversaciones se sentían forzadas, apresuradas. Me agradecía de nuevo por mi generosidad, pero había una distancia allí que no había existido antes, como si mi sacrificio hubiera creado un muro entre nosotras en lugar de acercarnos más. Comencé a entender que en el mundo de Melanie, mi acto de amor había sido reducido a una simple transacción. Había proporcionado el dinero, y ahora mi papel estaba completo. Se esperaba que la abuela que había vendido todo lo que poseía para asegurar el futuro de su nieta se desvaneciera silenciosamente en el fondo mientras Melanie se bañaba en la gloria de tener una hija en la escuela de medicina. Parada en mi pequeña ventana que daba al estacionamiento del edificio de apartamentos, observé a otras familias ir y venir, preguntándome si había tomado la decisión correcta. La casa en Maple Street ahora pertenecía a extraños que la llenarían con sus propios recuerdos, su propia risa. Y yo estaba aquí, sola en un espacio que nunca se sentiría como hogar, habiendo renunciado a todo por una familia que parecía ver mi sacrificio como nada más que lo que les debía. Pero Perla estaba siguiendo sus sueños, y por ahora, eso tenía que ser suficiente. 4 años de escuela de medicina pasaron como una tormenta de movimiento lento, cada semestre trayendo nuevas formas para Melanie de minimizar mi presencia en la vida de Perla. Lo que había comenzado como interferencia ocasional gradualmente evolucionó hacia una campaña sistemática para borrar mi significado en la educación y futuro de mi nieta. La primera señal llegó durante el segundo semestre de Perla. Había sugerido llevarla a una cena de celebración después de que sobresaliera en su examen final de anatomía, pero Melanie rápidamente interceptó la conversación. «Qué considerado, Adriana, pero ya hemos hecho planes con la familia Rodríguez. Ya sabes, el doctor Rodríguez del hospital. Ha estado guiando a Perla, y su esposa ha sido como una segunda madre para ella durante este tiempo estresante. Una segunda madre». Las palabras dolieron más de lo que me importaba admitir. Había sido relegada al estatus de tercer nivel en la vida de mi propia nieta, mientras Melanie cultivaba relaciones con personas que podrían avanzar la carrera de Perla. Mi papel como la mujer que había hecho todo posible parecía haberse evaporado el momento en que comenzaron los pagos de matrícula. Comencé a notar el patrón en todas partes. Cuando Perla recibía premios o reconocimiento, las publicaciones de felicitación en las redes sociales de Melanie nunca mencionaban mi contribución. Las fotos de reuniones familiares mostraban a Melanie y Perla riendo juntas, con leyendas sobre tiempo de unión madre-hija durante la escuela de medicina. Rara vez era invitada a estas reuniones, y cuando lo era, me sentía como una extraña mirando la familia de alguien más. Durante el tercer año de Perla, escuché una conversación que hizo que mi sangre se helara. Había llegado temprano para recoger a Perla para una de nuestras citas de almuerzo cada vez más raras y escuché a Melanie hablando con su vecina a través de la ventana de la cocina. «Oh sí, Perla lo está haciendo maravillosamente en Johns Hopkins», decía Melanie, su voz llevando ese tono maternal orgulloso que recordaba de la infancia de David. «Ha sido tal sacrificio, pero lo estamos manejando. Gracias a Dios por la pequeña herencia que David nos dejó, ha cubierto la mayoría de los gastos». Pequeña herencia. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. $437,000, todas las ganancias de vender mi hogar familiar, habían sido reducidos a una pequeña herencia de mi hijo fallecido. David había dejado algo de dinero, ciertamente, pero apenas lo suficiente para cubrir los gastos de su funeral después de años de facturas médicas. Me senté en ese auto por 20 minutos, luchando contra el impulso de marchar hasta esa ventana de la cocina y aclarar las cosas. Pero, ¿qué lograría eso además de crear drama que inevitablemente alejaría más a Perla?
Así que tragué mi orgullo, otra vez, y fingí que no había escuchado nada cuando Perla salió saltando a encontrarme. Las mentiras se multiplicaron con el tiempo. En una barbacoa familiar organizada por el hermano de mi difunto esposo, escuché mientras Melanie explicaba a los parientes cómo había logrado juntar el dinero para la escuela de medicina a través de planificación financiera cuidadosa y algo de ayuda del seguro de vida de David. Cuando fue presionada por detalles por mi cuñada Patricia, quien conocía íntimamente la situación financiera de David, Melanie suavemente desvió la atención. Bueno, Adriana también ayudó un poco, por supuesto. Ha sido muy solidaria. Ayudó un poco. Solidaria. El lenguaje era cuidadoso, deliberadamente vago, diseñado para reconocer mi contribución sin revelar su verdadero alcance. Para cualquiera que escuchara, sonaba como si quizás hubiera contribuido unos pocos miles de dólares o proporcionado apoyo moral, no que había liquidado toda la seguridad de mi vida para hacer posibles los sueños de Perla. Lo que lo empeoraba era ver a Perla absorber estas narrativas sin cuestionarlas. Mi nieta inteligente y perceptiva parecía completamente ajena a la forma en que su madre estaba reescribiendo la historia. O quizás simplemente eligió no verlo porque reconocer la verdad significaría confrontar algunas realidades incómodas sobre la mujer que la había criado. Para el último año de Perla, había sido relegada al papel de pariente distante que ocasionalmente asistía a eventos pero no era realmente parte del círculo íntimo. Cuando Perla se comprometió con Marcus, un residente que había conocido durante su rotación de cirugía, me enteré a través de una publicación de Facebook en lugar de una llamada telefónica. La fiesta de compromiso era solo para familia, lo que aparentemente no incluía a la mujer que había financiado la educación que hizo posible todo el romance. Había aprendido a vivir con las pequeñas humillaciones, los recordatorios constantes de que mi lugar en esta familia era periférico en el mejor de los casos. Mi pequeño apartamento se había convertido en mi refugio, lleno de álbumes de fotos y recuerdos de cuando Perla todavía me llamaba su heroína, cuando pasaba veranos en mi casa aprendiendo a hacer mi famoso pay de manzana y escuchando historias sobre la infancia de su padre. Esos días se sentían como si pertenecieran a la vida de alguien más ahora. El punto de quiebre llegó durante un encuentro casual en el supermercado. Me encontré con Sandra Chen, cuya hija había estado en el mismo programa de premedicina que Perla. Charlamos sobre el progreso de nuestros hijos, y Sandra mencionó lo impresionada que estaba con la dedicación de Perla. Melanie debe estar tan orgullosa, dijo Sandra, cargando verduras orgánicas en su carrito. Y qué mujer tan exitosa se ha vuelto, logrando financiar ella sola la escuela de medicina de su hija. No sé cómo lo hizo. Sentí mi pecho tensarse. ¿Ella sola? Oh sí, Melanie nos estaba contando en la reunión del auxiliar del hospital cómo había ahorrado y planeado durante años para asegurarse de que Perla pudiera asistir a la escuela de medicina sin deudas. Dijo que era la inversión más importante que había hecho jamás. Sandra hizo una pausa, estudiando mi expresión. ¿Estás bien, Adriana? Logré una sonrisa débil y me disculpé, abandonando mi carrito medio lleno en la sección de productos. En el estacionamiento, sentada en mi Honda envejecido, finalmente entendí el alcance completo del engaño de Melanie. No solo había minimizado mi contribución, la había borrado completamente, reclamando crédito por todo lo que había sacrificado. Durante 4 años, me había dicho a mí misma que lo que importaba era el éxito de Perla, no quien se llevara el crédito. Me había convencido de que el amor no necesitaba reconocimiento, que mi satisfacción debería venir de saber que había ayudado a mi nieta a lograr sus sueños. Pero sentada en ese estacionamiento, me di cuenta de que había estado permitiendo algo mucho más siniestro que la ingratitud. Melanie no solo había tomado mi dinero. Había robado mi legado, mi lugar en la historia de mi nieta, mi derecho a ser reconocida como la mujer que había hecho todo posible. Había borrado sistemáticamente de la narrativa mientras se posicionaba como la madre soltera heroica que había superado cada obstáculo a través de pura determinación y sacrificio. Y la graduación estaba a solo 2 meses de distancia. Tenía el presentimiento de que cualquier cosa que Melanie hubiera planeado para esa ceremonia, no incluiría ningún reconocimiento de la abuela que había renunciado a todo para hacerlo posible. El día de la graduación llegó con el tipo de mañana fresca de mayo que hace hermosa a Baltimore. Había pasado semanas preparándome para este momento, haciéndome el cabello en un salón que realmente no podía permitirme, comprando un vestido nuevo en azul marino porque Perla siempre había dicho que resaltaba mis ojos, y practicando la sonrisa que usaría cuando mi nieta caminara por ese escenario para recibir su título médico. Llegué temprano a Johns Hopkins,
aferrando mi bolso que contenía el pequeño regalo que había escogido para Perla, un estetoscopio vintage que había pertenecido a la doctora Margaret Foster, la primera médica mujer en nuestro pueblo natal. Lo había encontrado en una venta de garaje y supe inmediatamente que era perfecto. Representaba no solo medicina, sino el valor de romper barreras, algo que pensé que Perla apreciaría. El campus bullía de emoción mientras las familias se reunían, todos vestidos con sus mejores ropas, cámaras y teléfonos listos para capturar el momento en que sus hijos se convertirían en doctores. Sentí una punzada de orgullo observando a estos jóvenes que habían pasado 4 años agotadores preparándose para este día. Mi nieta estaba entre ellos, y a pesar de todo lo que había pasado con Melanie, estaba aquí para presenciar su triunfo. Encontré un lugar cerca de la sección familiar y guardé asientos para Melanie y Marcus, asumiendo que nos sentaríamos todos juntos. Ese fue mi primer error, asumir que aún era considerada familia en algún sentido significativo. 20 minutos antes de la ceremonia, vi a Melanie caminando por el césped en un vestido esmeralda deslumbrante que probablemente costaba más que mi renta mensual. Se veía radiante, cada centímetro la madre orgullosa de una graduada de escuela médica. Marcus caminaba a su lado, guapo en su traje azul marino, y por un momento, se veían como el retrato familiar perfecto. Saludé con la mano y comencé a levantarme, pero algo en la expresión de Melanie me detuvo en seco. No se dirigía hacia mí con la sonrisa cálida de alguien saludando a un miembro querido de la familia. En cambio, su rostro llevaba esa mirada familiar de irritación apenas contenida que había llegado a conocer también a lo largo de los años. Adriana, dijo cuando me alcanzó, su voz baja para que las familias cercanas no la escucharan. Necesitamos hablar. Miré alrededor del auditorio que se llenaba, las familias encontrando sus asientos mientras la música procesional comenzaba a sonar en el fondo. ¿No puede esto esperar hasta después de la ceremonia? Ya van a comenzar. La risa de Melanie fue aguda y fría. En realidad, eso es exactamente lo que necesitamos discutir. Puso su mano en mi brazo, sus uñas manicuradas presionando lo suficientemente fuerte para asegurar que entendiera que esto no era una petición. Ha habido un cambio de planes con respecto a los arreglos de asientos. Algo en mi estómago se desplomó. ¿Qué tipo de cambio? Bueno, verás, tenemos espacio muy limitado en la sección familiar. Está reservada solo para familia inmediata, y con los padres de Marcus volando desde Chicago, más mi hermana viniendo con su esposo. La voz de Melanie se desvaneció mientras gesticuló vagamente hacia un grupo de personas bien vestidas que no reconocía. La miré, tratando de procesar lo que estaba diciendo. No entiendo. Soy la abuela de Perla. Si alguien debería estar sentado con la familia inmediata. El asunto es, interrumpió Melanie, su voz tomando ese tono condescendiente que usaba cuando explicaba cosas a personas que consideraba intelectualmente inferiores, la familia de Marcus realmente no te conoce, y sería incómodo tenerte en las fotos cuando no entienden las dinámicas familiares. Dinámicas familiares. La frase me golpeó como un golpe físico. 4 años de ser sistemáticamente borrada de la historia de Perla, y ahora incluso mi presencia física en su graduación era considerada problemática. ¿Dónde exactamente esperas que me siente?, pregunté, mi voz apenas estable. Melanie gesticuló hacia el área de asientos generales, hileras e hileras de sillas metálicas llenas de parientes distantes, amigos de la familia y otros invitados desbordados. Hay muchos asientos buenos por allá. Todavía podrás ver todo perfectamente. Miré esos asientos, luego de vuelta a la sección familiar donde los padres de Marcus ya se estaban acomodando, charlando cómodamente con la hermana de Melanie. Extraños que no habían contribuido nada a la educación de Perla estaban sentados en asientos que deberían haber sido míos por derecho, mientras la mujer que había vendido su casa para hacer posible este día era desterrada a los asientos baratos. Esto no está bien, Melanie, dije, sorprendida por el acero en mi propia voz. Tengo todo el derecho de sentarme con la familia. Más derecho que cualquier otra persona aquí, considerando lo que he. Considerando que. Los ojos de Melanie brillaron con algo peligroso. ¿Qué exactamente crees que da privilegios especiales aquí, Adriana? La pregunta colgó en el aire entre nosotras como un desafío. Quería que lo dijera, que detallara mi contribución para que pudiera negarla o minimizarla frente a todos estos testigos. Pero no podía hacerlo. Incluso después de años de ser tratada como un pariente distante, incluso después de que todo mi sacrificio fuera borrado de la narrativa familiar,
no podía traerme a mí misma a hacer una escena en la graduación de Perla. Nada, susurré, sintiendo algo morir dentro de mi pecho. Nada me da privilegios especiales. La sonrisa de Melanie fue triunfante. Me alegra tanto que entiendas. Ahora, si me disculpas, necesito volver a la sección familiar. La ceremonia está por comenzar. La vi alejarse, sus tacones haciendo clic confiadamente contra el concreto, y por un momento no pude moverme. Los estudiantes estaban entrando ahora, sus togas de graduación negras fluyendo detrás de ellos mientras tomaban sus lugares. En algún lugar en ese mar de rostros jóvenes estaba Perla, mi nieta, la niña por quien había sacrificado todo para ayudarla a llegar a este momento. Encontré un asiento en la sección general, rodeada de personas que no conocía, aferrando mi bolso con su regalo cuidadosamente escogido. Desde donde me sentaba, la sección familiar parecía un mundo diferente, todos inclinándose cerca para fotos, compartiendo susurros emocionados, siendo parte de algo de lo que había sido deliberadamente excluida. Cuando el nombre de Perla fue llamado, me levanté con todos los demás, mi corazón hinchándose de orgullo a pesar del dolor. Caminó por ese escenario con confianza, estrechando manos con el decano, aceptando su diploma con una sonrisa radiante. Por solo un momento, nuestros ojos se encontraron a través del auditorio, y ella saludó en mi dirección general, aunque no pude decir si me estaba saludando a mí o a alguien detrás de mí. Después de la ceremonia, las familias se dirigieron hacia los graduados para fotos y felicitaciones. Esperé mi turno, viendo mientras Melanie organizaba una sesión de fotos elaborada con la familia de Marcus, posicionando a todos para la toma perfecta. Cuando finalmente me acerqué, programas de ceremonia de diploma aferrados en mis manos como algún tipo de ofrenda de paz, Melanie se adelantó de nuevo. «Oh, Adriana, qué maravilloso que pudieras venir». Su voz era brillante y artificial, proyectándose lo suficientemente fuerte para que las familias cercanas escucharan que no era tan graciosa era. «Perla, mira quién vino a verte graduarte». Vino a verla graduarse. Como si fuera una amiga distante de la familia que había hecho un esfuerzo especial para asistir, no la abuela que había liquidado todos los ahorros de su vida para hacer posible este momento. Perla me abrazó, y por un momento, todo se sintió bien de nuevo. «Abuela, ¿puedes creerlo? Ahora soy doctora de verdad». «Estoy tan orgullosa de ti, cariño», susurré en su oído, luchando contra las lágrimas. «Has trabajado tan duro para esto». Pero incluso ese momento fue breve. La madre de Marcus apareció con su cámara, y de repente fui gentil pero firmemente movida fuera del encuadre mientras las fotos, reales, de la familia comenzaron. Me quedé a un lado, viendo extraño celebrar el logro de mi nieta mientras yo era tratada como una observadora no deseada. El golpe final llegó cuando alguien sugirió una foto de todas las personas que hicieron esto posible. Me adelanté instintivamente, pensando que seguramente esto me incluiría. Pero la mano de Melanie en mi brazo me detuvo en seco. «Esto es realmente solo para las personas que contribuyeron financieramente a la educación de Perla», dijo silenciosamente, esa misma sonrisa condescendiente nunca dejando su rostro. «¿Entiendes?» Entendí perfectamente. En una oración devastadora, Melanie no solo había borrado mi contribución sino que lo había hecho de una manera que hacía que mi exclusión pareciera perfectamente razonable. Cualquiera que escuchara asumiría que había proporcionado apoyo emocional en el mejor de los casos, ciertamente nada lo suficientemente sustancial para justificar la inclusión en la foto de los contribuyentes financieros. Mientras caminaba de vuelta a mi auto sola, dejando atrás la celebración que había pagado pero no era bienvenida a unir, sentí algo cambiar dentro de mí. El dolor todavía estaba allí, agudo y abrumador, pero debajo de él había algo más. Algo más duro y más peligroso que el dolor. Durante 4 años, había aceptado cada desaire, cada despido, cada versión reescrita de la historia porque pensé que mantener la paz era más importante que defender mi dignidad. Me había dicho a mí misma que el amor significaba sacrificio sin reconocimiento, que ser una buena abuela significaba aceptar cualquier migaja de gratitud que Melanie estuviera dispuesta a arrojarme. Pero sentada en mi auto en ese estacionamiento, viendo a través de mi espejo retrovisor mientras mi nieta celebraba con una familia que había decidido que no pertenecía, me di cuenta de que había terminado de ser la mujer invisible que había dado todo y no pedido nada a cambio. Pensaron que podían borrarme de esta historia. No tenían idea de lo que una mujer de 68 años sin nada que perder era capaz de hacer. Los documentos estaban metidos en el bolsillo lateral de mi viejo Honda, papeles olvidados que había empujado allí meses antes al limpiar mi apartamento.
Los descubrí 3 días después de la ceremonia de graduación, cuando estaba buscando mi renovación de registro. Mis manos todavía temblaban por la humillación, todavía procesando la forma cruel en que había sido tratada en lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. El primer conjunto de papeles hizo que mi sangre se helara. Contratos de bienes raíces, fechados 6 meses antes de que tomara mi decisión de vender mi casa. Documentos que mostraban que Melanie había contactado a 3 agentes inmobiliarios diferentes, solicitando evaluaciones de mercado para mi propiedad en Maple Street. Miré los papeles, leyéndolos una y otra vez, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. Melanie había estado planeando vender mi casa antes de que yo siquiera anunciara mi intención de ayudar con la educación de Perla. Las fechas eran inconfundibles. Había estado tramando poner sus manos en el capital de mi casa mientras yo todavía vivía en ignorancia dichosa, creyendo que estaba haciendo un sacrificio noble por el futuro de mi nieta. Un contrato era particularmente condenatorio. Un acuerdo de consulta con Patricia Vance Realty, específicamente solicitando estrategias para convencer a propietarios ancianos de vender propiedades para emergencias médicas familiares. El lenguaje era clínico, calculador, tratando mi decisión emocional como una transacción comercial que necesitaba la manipulación psicológica correcta para tener éxito. Pero fue el segundo conjunto de documentos lo que realmente reveló las profundidades del engaño de Melanie. Cartas de adjudicación de becas. 5 de ellas, todas dirigidas a Perla Morrison, todas fechadas durante su primer año de escuela médica. La beca de la Fundación Hendrix, $25,000 anuales. La beca de Excelencia Mujeres en Medicina, $15,000 por año. El Premio de Diversidad de la Sociedad Médica de Maryland, $20,000 anuales. Página tras página de ayuda financiera que Perla había ganado a través de su propio mérito, sus calificaciones sobresalientes y servicio comunitario. Mis manos temblaron mientras calculaba los números. Durante 4 años, estas becas totalizaron casi $240,000. Dinero que debería haber reducido dramáticamente el costo de la educación de Perla. Dinero que debería haber significado que no necesitaba vender mi casa en absoluto, o al menos no toda la casa. Me senté en mi auto afuera de la oficina postal donde había ido a enviar una factura, mirando evidencia de una traición tan completa que me quitó el aliento. Melanie no solo había aceptado mi sacrificio, lo había diseñado. Había escondido el dinero de becas de Perla mientras me convencía de que toda la carga financiera recaía en nuestra familia. Me había manipulado para vender mi casa mientras secretamente se embolsaba casi $250,000 que pertenecían a la educación de mi nieta. Lo peor era una nota manuscrita adjunta a una de las cartas de becas, claramente en la letra de Melanie: depositar en ahorros, no necesitas saber sobre estas. Mejor tener fondos de respaldo para el futuro de P. Fondos de respaldo. Los ahorros de mi vida no eran fondos de respaldo, eran la fuente primaria de pago mientras Melanie secretamente acumulaba el dinero que debería haber cubierto la mayoría de los gastos. Había robado no solo de mí, sino de Perla, quien no tenía idea de que sus becas ganadas con esfuerzo estaban sentadas en la cuenta de ahorros personal de su madre. Conduje a casa aturdida, mi mente dando vueltas con las implicaciones. Cada conversación se reprodujo en mi memoria con nuevo contexto. La insistencia de Melanie en manejar todos los arreglos financieros para la escuela de Perla. Sus respuestas vagas cuando pregunté sobre aplicar para ayuda financiera. Su actitud despectiva cuando sugerí que Perla podría calificar para becas basadas en mérito. Hemos investigado todo eso, había dicho con una sonrisa condescendiente. Las calificaciones de Perla son buenas, pero no del nivel de becas. No podemos confiar en ayuda que podría no llegar. Mentiras. Todas mentiras mientras sistemáticamente drenaba los ahorros de mi vida y escondía dinero que legítimamente pertenecía a cubrir los gastos de Perla. Esa noche, llamé a mi vieja amiga Margaret, la única persona en quien confiaba lo suficiente para compartir lo que había descubierto. Margaret había sido mi vecina durante 15 años antes de que vendiera la casa, y siempre había visto a través de la fachada cuidadosamente construida de Melanie. Sabía que algo no estaba bien, dijo Margaret después de que le leí los documentos por teléfono. ¿Recuerdas cuando me encontré con Melanie en ese restaurante elegante del centro hace como 2 años? Estaba con algunas mujeres de su club de lectura, hablando sobre su portafolio de inversiones, y lo bien que le estaba yendo en el mercado. Pensé que era extraño, dado lo que me habías contado sobre sus luchas financieras. Portafolio de inversiones. Mientras yo estaba cenando de platos de papel en mi pequeño apartamento,
Melanie aparentemente estaba construyendo riqueza con dinero que debería haber sido mío. ¿Le has dicho a Perla?, preguntó Margaret gentilmente. Me había estado haciendo la misma pregunta durante horas. Mi nieta estaba comenzando su residencia en 2 semanas, empezando lo que serían años de entrenamiento agotador para convertirse en cirujana. Necesitaba saber que toda su educación médica había sido construida sobre las mentiras y manipulación de su madre. Necesitaba aprender que la abuela de quien se había distanciado había sido en realidad la víctima de un esquema financiero elaborado. No lo sé, admití. ¿Qué bien haría ahora? El dinero se fue, la casa está vendida. Decírselo solo destruiría su relación con su madre. ¿Y qué hay de tu relación con ella? La voz de Margaret fue puntiaguda. Adriana, has pasado 4 años siendo tratada como un pariente distante en reuniones familiares. Ni siquiera te permitieron sentarte con la familia en la graduación. ¿No crees que Perla merece saber por qué pasó eso? La pregunta me persiguió durante días. Había pasado tanto tiempo protegiendo los sentimientos de otras personas, manteniendo la paz familiar a expensas de mi propia dignidad. Incluso ahora, con evidencia de fraude directo en mis manos, mi primer instinto era mantenerme callada, evitar hacer olas. Pero algo había cambiado en mí durante esa ceremonia de graduación. Ver a Melanie orquestar mi exclusión mientras se bañaba en elogios por financiar sola la educación de Perla había despertado algo que había mantenido enterrado durante años. Un sentido de ira justificada que tenía todo el derecho de sentir. Comencé a investigar, profundizando más en las actividades financieras de Melanie. Lo que encontré pintó un cuadro de engaño sistemático que iba mucho más allá de esconder dinero de becas. Registros bancarios que había firmado años antes mostraban transferencias grandes que coincidían con los pagos de mi casa. El dinero que había enviado para los gastos de vida de Perla había sido redirigido a cuentas de inversión. Incluso los pequeños regalos que había enviado para cumpleaños y días festivos habían sido depositados en ahorros en lugar de dados a mi nieta. El patrón era claro. Melanie había estado tratándome como un cajero automático personal mientras cuidadosamente construía una narrativa que la posicionaba como la madre soltera sacrificada y a mí como la abuela periférica que ocasionalmente ayudaba. Pero fue el descubrimiento de un documento final lo que cristalizó mi resolución. Una póliza de seguro de vida, tomada sobre mí 3 años antes, con Melanie listada como beneficiaria. La póliza era por $500,000, y la aplicación estaba firmada con mi firma falsificada. Reconocí la forma ligeramente diferente en que Melanie escribía la letra A, comparada con mi escritura natural. No solo había robado mi pasado y presente. Había estado planeando beneficiarse de mi muerte. Me senté en mi pequeña cocina esa noche, rodeada de evidencia de años de manipulación y robo, y tomé una decisión que debería haberme aterrorizado. En cambio, me llenó de un sentido calmado de propósito que no había sentido en años. Melanie había jugado un juego largo, cuidadosamente posicionándose para beneficiarse de mi generosidad mientras borraba mi significancia de la historia de nuestra familia. Había contado con mi deseo de mantener la paz, mi renuencia a causar drama, mi disposición a sufrir en silencio por el bien de la armonía familiar. Había cometido un error crítico en sus cálculos, me había empujado demasiado lejos. Por primera vez en 4 años, sonreí mientras alcanzaba mi teléfono. Tenía llamadas que hacer, y la primera era a Roberto, el hermano mayor de Melanie. El mismo Roberto que había pasado décadas tratando de superar, el exitoso contratista que siempre había resentido la actitud condescendiente de su hermana hacia su carrera de cuello azul. Era hora de que Melanie aprendiera lo que pasaba cuando subestimabas a una mujer de 68 años que no tenía nada que perder y todo que ganar finalmente diciendo la verdad. Roberto contestó al segundo timbrazo, su voz llevando esa mezcla familiar de sorpresa y cautela que venía cada vez que alguien del lado de la familia de Melanie se contactaba con él. ¿Adriana? ¿Está todo bien? Han pasado años desde que hablamos. Siempre me había gustado Roberto. Era 5 años mayor que Melanie, un contratista exitoso que había construido su negocio de la nada, trabajando 18 horas al día para establecer Morrison Construction como una de las firmas más respetadas en el área de los 3 estados. Pero en los ojos de Melanie, siempre sería el hermano que había elegido, trabajo manual, sobre la universidad, el que la avergonzaba en reuniones sociales con sus manos callosas y su manera directa de hablar. Necesito verte, Roberto. Hay cosas sobre tu hermana que necesitas saber. La cafetería donde nos encontramos era territorio neutral,
un lugar pequeño en el centro de Baltimore donde ninguno de nosotros era probable que se encontrara con alguien que conociéramos. Roberto llegó primero, sus manos curtidas envueltas alrededor de una taza grande de café negro, su expresión curiosa pero cautelosa. Extendí los documentos sobre la pequeña mesa entre nosotros como evidencia en un juicio. Extractos bancarios, cartas de becas, la póliza de seguro de vida falsificada, contratos de bienes raíces que databan meses antes de que anunciara mi decisión de vender mi casa. El rostro de Roberto se oscureció mientras leía, su mandíbula apretándose en la forma que recordaba de reuniones familiares cuando Melanie hacía uno de sus comentarios punzantes sobre gente que trabaja con sus manos. Ha estado planeando esto durante años, dijo finalmente, su voz tensa con ira controlada. Jesús, Adriana, te robó. Esto no es solo ser desagradecida, esto es fraude. Asentí, observando su reacción cuidadosamente. Hay más. Ha estado diciéndole a la gente que ella financió sola la educación de Perla. En la ceremonia de graduación, se aseguró de que no pudiera sentarme con la familia. Ha borrado sistemáticamente de la historia de Perla mientras se lleva el crédito por todo lo que sacrifiqué. La risa de Roberto fue amarga. Eso suena como Melanie. Ha estado reescribiendo la historia toda su vida. Me miró desde los papeles, sus ojos encontrando los míos. ¿Recuerdas cuando papá se estaba muriendo? Le dijo a todos en el hospital que ella estaba manejando todos los arreglos de su cuidado, que era la hija responsable lidiando con todo. Mientras tanto, yo era el que pagaba por su habitación privada, llevándolo a cada cita médica. Sí recordaba. Melanie había logrado de alguna manera ser vista como la hija devota mientras Roberto manejaba silenciosamente los asuntos prácticos difíciles, tal como yo había estado manejando los costos de educación de Perla mientras Melanie recolectaba elogios por su sacrificio maternal. Hace esto con todos, continuó Roberto, su voz volviéndose más dura. Toma crédito, cambia la culpa, se convierte en la heroína de cada historia. Pero esto... gesticuló hacia los documentos. Esto es diferente. Te robó, y ha estado mintiendo sobre ello durante años. Me incliné hacia adelante, mi voz bajando apenas por encima de un susurro. Quiero asegurarme de que entienda exactamente lo que ha perdido. Los ojos de Roberto se agudizaron con interés. ¿Qué tienes en mente? Había pasado 3 noches sin dormir planeando esta conversación, pesando mis palabras cuidadosamente. La rivalidad de Roberto con su hermana era legendaria en la familia, décadas de competencia que Melanie siempre había ganado posicionándose como la hermana más sofisticada, más exitosa. Pero el éxito, había aprendido, podía medirse de muchas formas. He estado viviendo en ese pequeño apartamento durante 4 años, ahorrando cada centavo que puedo de mi seguridad social, dije. Tengo como $60,000 que me quedan de lo poco que conservé cuando vendí la casa. No es mucho, pero es suficiente para un enganche en una buena propiedad. Roberto alzó una ceja. ¿Estás pensando en comprar otra casa? No para mí. Sonreí, sintiendo una satisfacción fría asentarse en mi pecho. Para alguien que merece reconocimiento por todo su trabajo duro y éxito. Alguien que ha construido algo real y duradero, a diferencia de personas que solo toman crédito por los logros de otras personas. La comprensión amaneció en los ojos de Roberto, seguida por algo que parecía casi admiración. ¿Quieres comprar una casa y ponerla a mi nombre? Una casa hermosa. Algo que haría que toda la familia se diera cuenta. Algo que mostraría a todos lo exitoso que Roberto Morrison realmente es. Hice una pausa, dejando que las implicaciones se hundieran. Algo que haría a Melanie absolutamente enferma de envidia. Roberto se recostó en su silla, estudiando mi cara con nuevo respeto. Sabes que va a perder la cabeza, ¿verdad? Ha pasado 30 años tratando de probar que es mejor que yo. Si de repente soy dueño de una casa que ella no puede permitirse. Exactamente con lo que estoy contando. La propiedad que había encontrado era perfecta, una casa victoriana renovada en el propio vecindario de Melanie, solo 4 cuadras de su casa pero significativamente más grande y elegante. Había estado en el mercado durante meses, con precio demasiado alto para la mayoría de compradores pero exactamente el tipo de propiedad de exhibición que haría una declaración. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto y yo trabajamos juntos como co-conspiradores planeando un atraco. Él manejó los aspectos prácticos, preaprobación de hipoteca, inspecciones, negociaciones con el vendedor,
mientras yo manejé los arreglos financieros. Mis 60,000 se convirtieron en el enganche, y el excelente crédito de Roberto y sus ingresos comerciales establecidos hicieron la aprobación de hipoteca perfecta. La belleza del plan era su simplicidad. No estaba rompiendo ninguna ley o haciendo nada turbio. Simplemente estaba eligiendo invertir en alguien que siempre me había tratado con respeto, alguien que había construido su éxito a través de trabajo honesto en lugar de manipulación y mentiras. Pero conocía a Melanie lo suficientemente bien para entender que mi elección la devastaría de formas que la confrontación más directa nunca podría. El cierre estaba programado para un jueves por la mañana. Insistí en estar presente, parcialmente porque era mi dinero involucrado, pero principalmente porque quería presenciar el momento en que este plan se volviera realidad. Roberto firmó documento tras documento, oficialmente convirtiéndose en el propietario de una de las casas más hermosas en el vecindario de Melanie. Mientras caminábamos por las habitaciones vacías después, sentí algo que no había experimentado en años, satisfacción genuina. No el orgullo hueco que había sentido viendo a Perla graduarse mientras era excluida de la celebración, sino contentamiento real y profundo que venía de finalmente tomar acción en lugar de aceptar silenciosamente el maltrato. Va a descubrirlo pronto, dijo Roberto, pasando su mano a lo largo de la repisa de mármol de la chimenea en lo que ahora era su sala. Propiedades así de bonitas no se mantienen en secreto en vecindarios como este. Estoy contando con ello, respondí, ya planeando mi próximo movimiento. La primera fase estaba completa. Roberto ahora poseía una casa que haría que Melanie cuestionara todo lo que pensaba que sabía sobre el estatus relativo de su familia. Pero la propiedad era solo el comienzo. Había pasado 4 años viendo a Melanie orquestar campañas de relaciones públicas alrededor de sus supuestos sacrificios por la educación de Perla. Ahora era hora de que experimentara cómo se sentía estar del lado exterior de una historia que no podía controlar. La fiesta de inauguración fue mi idea, aunque la sugerí tan sutilmente que Roberto pensó que había desarrollado el concepto él mismo. Una celebración de su nuevo hogar, con invitados cuidadosamente escogidos que esparcirían la palabra por todos nuestros círculos familiares y sociales extendidos. Lo ayudé a planear cada detalle, desde la comida mexicana contratada, la favorita de Roberto, hasta la lista de invitados que incluía varios miembros del club de lectura de Melanie y la asociación de vecinos. Personas que irían a casa e inmediatamente llamarían a sus amigos con noticias de la casa nueva impresionante de Roberto Morrison. Las invitaciones salieron en tarjetas elegantes color crema que Roberto había mandado hacer profesionalmente. Acompáñanos celebrando el nuevo hogar de Roberto Morrison, decían, con la dirección prestigiosa impresa en letras doradas abajo. Melanie no fue invitada, por supuesto. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado cruel. En cambio, se enteraría de la misma forma que me había hecho enterarme de reuniones familiares durante años, de segunda mano, a través de otras personas, con el entendimiento claro de que no había sido considerada lo suficientemente importante para incluir. Mientras dirigía sobres en mi pequeño apartamento, sentí un sentido de justicia poética que me hizo sonreír por primera vez en meses. Melanie había pasado años controlando narrativas, decidiendo quién obtenía crédito y quién era borrado de las historias familiares. Ahora estaba a punto de descubrir cómo se sentía ser escrita fuera de la historia más importante de todas, la del éxito de su propia familia y su lugar en ella. La fiesta estaba a 2 semanas de distancia, justo el tiempo suficiente para que la curiosidad se construyera y los rumores se esparcieran. Justo el tiempo suficiente para que Melanie escuchara susurros sobre la misteriosa buena fortuna de su hermano y comenzara a hacer preguntas que nadie sería capaz de responder. Al menos, no hasta que estuviera lista para proporcionar las respuestas yo misma. La fiesta de inauguración fue todo lo que había esperado que fuera y más. La casa victoriana nueva de Roberto brillaba bajo el sol de la tarde temprana, su porche envolvente decorado con arreglos elegantes de rosas blancas y verdor. Los vecinos pasaban caminando, estirando sus cuellos para obtener una mejor vista de la propiedad bellamente restaurada que había transformado uno de los lotes más codiciados en el área.